Esa tarde regresé más temprano del médico. El consultorio había cancelado mi cita y por primera vez en meses tenía la casa para mí sola. Subí las escaleras despacio, pensando en prepararme un té y leer en el balcón. Hacía tanto que no disfrutaba de esos pequeños momentos de silencio. Al llegar al segundo piso, escuché voces que venían de nuestro dormitorio. Una risa que conocía demasiado bien, la de Marta, mi mejor amiga desde hace 20 años, y la voz ronca de mi marido susurrando algo que no pude entender. Mi corazón se aceleró, pero mis pasos se volvieron más lentos, más cuidadosos. Me acerqué a la puerta entreabierta sin hacer ruido. Lo que vi me quitó el aire de los pulmones, pero no como esperaba. No grité, no lloré. Solo observé durante unos segundos que se sintieron eternos. Ahí estaban ellos dos, en la cama que habíamos compartido durante 30 años, en las sábanas que yo había lavado esa misma mañana. Marta tenía el cabello revuelto y esa sonrisa que siempre me había parecido tan dulce. Mi marido la miraba con una ternura que hacía tiempo no me dedicaba a mí. Era como si fuera invisible, como si nunca hubiera existido en esa habitación. Por un momento, pensé en irme sin que me vieran, bajar las escaleras, salir de la casa y regresar más tarde, fingiendo que no había pasado nada. Era lo que siempre había hecho, evitar los conflictos, mantener la paz, ser la mujer comprensiva que todos esperaban que fuera. Pero algo dentro de mí se quebró de una manera diferente. No era dolor lo que sentía, sino una extraña sensación de liberación, como si hubiera estado esperando este momento sin saberlo. Respiré profundo y empujé la puerta con suavidad. El sonido del picaporte los hizo voltear al mismo tiempo. Sus rostros cambiaron en un instante. Marta se cubrió con la sábana, con los ojos muy abiertos, como una niña atrapada haciendo una travesura. Mi marido se incorporó de un salto, buscando sus pantalones con desesperación. Esperaban gritos, lágrimas, reproches. Esperaban que me desplomara, que suplicara explicaciones, que montara una escena dramática como en las telenovelas. Pero yo solo los miré con una calma que ni yo misma entendía. Era como si estuviera viendo a dos extraños en una película que no me pertenecía. Me quedé ahí parada, con las llaves todavía en la mano, sintiendo como el mundo se reorganizaba a mi alrededor. «Rosa, esto no es lo que parece», tartamudeó mi marido con la camisa a medio poner. Sus palabras sonaron huecas, como si las hubiera ensayado para otro momento. Marta no decía nada, solo me miraba con una mezcla de vergüenza y desafío que nunca había visto en ella. Recordé todas las veces que había venido a casa, todas las confidencias que habíamos compartido, todas las tardes de café y galletas hablando de nuestros matrimonios. Pensé en las veces que me había dicho lo afortunada que era de tener un esposo tan atento, tan cariñoso. Ahora entendía por qué lo conocía tan bien. «¿Cuánto tiempo?», pregunté con una voz que no reconocí como mía. Era serena, casi curiosa. No había ira en esa pregunta, sino una extraña necesidad de completar el rompecabezas que acababa de armarse en mi mente. Mi marido dejó de forcejear con los botones de su camisa y me miró como si fuera la primera vez que me veía realmente. 6 meses, murmuró Marta desde la cama, con la voz quebrada. 6 meses. El tiempo exacto desde que había comenzado a sentirme extraña en mi propia casa, desde que las conversaciones en la cena se habían vuelto mecánicas, desde que él llegaba tarde con excusas que yo aceptaba sin preguntar. Asentí lentamente, como si me hubieran dado la respuesta a una ecuación matemática. Todo encajaba perfectamente. Las llamadas que cortaba cuando yo entraba a la habitación, las salidas repentinas al supermercado, las veces que Marta había cancelado nuestros planes de último momento. Incluso recordé esa ocasión en que la encontré con mi perfume puesto y me dijo que le había gustado tanto que se había comprado el mismo. Pero no había ira en estos recuerdos, solo una claridad extraña y dolorosa. Era como si hubiera estado ciega durante meses y de repente pudiera ver con una nitidez que me asustaba. «Rosa, por favor, déjame explicarte»,
insistió mi marido, acercándose con las manos extendidas como si fuera a tocarme. Di un paso atrás instintivamente. Su toque, que una vez me había consolado, ahora me parecía ajeno. No hay nada que explicar, dije con la misma calma desconcertante. Los veo, los entiendo y está bien. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera procesarlas. ¿Estaba bien? No lo sabía, pero decirlo me daba una sensación de control que no había experimentado en años. Era como si finalmente hubiera dejado de ser víctima de mi propia vida. Marta se incorporó en la cama, todavía cubierta por la sábana. Rosa, yo nunca quise que pasara esto. Tú eres mi mejor amiga, yo te quiero mucho. Su voz temblaba, pero había algo en sus ojos que no concordaba con sus palabras. Era una mezcla de culpa y alivio, como si finalmente pudiera dejar de fingir. Pensé en todas las amigas que había perdido a lo largo de los años, en todas las veces que había elegido creer en las personas antes que en mis propias intuiciones. Esta vez era diferente. Esta vez podía ver la verdad sin que me doliera, solo me cansara. Lo sé, le respondí a Marta, y era cierto. Sabía que me quería, a su manera retorcida y egoísta. Sabía que probablemente se sentía culpable y que esta conversación la atormentaría durante semanas. Pero también sabía que había elegido estar ahí, en mi cama, con mi marido, sabiendo que me destrozaría descubrirlos. Había elegido su deseo por encima de nuestra amistad. Y esa elección decía más de ella que cualquier explicación que pudiera darme. No sentía odio hacia ella, solo una inmensa decepción que se instaló en mi pecho como un peso familiar. Mi marido seguía parado ahí, con la camisa mal abrochada y el cabello revuelto esperando mi reacción. 30 años de matrimonio reducidos a este momento incómodo e irreal. Pensé en nuestra boda, en los votos que habíamos hecho frente al altar, en todas las crisis que habíamos superado juntos, en los hijos que habíamos criado, en las noches que habíamos compartido, en los sueños que habíamos construido como pareja. Todo eso seguía siendo real, pero ahora pertenecía a una versión de mí que ya no existía. La mujer que había sido hasta 5 minutos atrás había muerto silenciosamente en esa habitación. Voy a preparar café, anuncié, dándome la vuelta hacia la puerta. Cuando estén listos, pueden bajar a la cocina. Creo que necesitamos hablar como adultos. Mi voz sonaba tan normal que me sorprendí a mí misma. Era como si hubiera activado un piloto automático emocional que me permitía funcionar sin desmoronarme. Escuché que mi marido decía mi nombre a mis espaldas, pero no me detuve. Necesitaba salir de esa habitación antes de que la calma extraña que me sostenía comenzara a resquebrajarse. Bajé las escaleras con la misma lentitud con la que las había subido, pero ahora cada paso me alejaba de la mujer que había sido. En la cocina, puse agua a hervir y saqué 3 tazas del armario. Mis movimientos eran mecánicos, precisos, como si hubiera practicado esta rutina 1000 veces. Mientras esperaba que el agua hirviera, me miré las manos. Eran las mismas manos que habían cocinado para esa familia durante décadas, que habían consolado a mis hijos cuando eran pequeños, que habían acariciado el rostro de mi marido en las noches difíciles. Pero ahora se sentían diferentes, como si pertenecieran a otra persona. Una persona que no conocía, pero que estaba ansiosa por descubrir. El sonido del agua al hervir me sacó de mis pensamientos. Preparé el café con el mismo cuidado de siempre, midiendo las cucharadas exactas, esperando el tiempo preciso. Era una rutina que me tranquilizaba, que me conectaba con la normalidad en medio del caos. Cuando terminé, coloqué las 3 tazas en la mesa del comedor, junto con azúcar y leche. Era absurdo, pero quería que todo estuviera perfecto para esta conversación que cambiaría nuestras vidas para siempre. Como si los buenos modales pudieran civilizar lo que estaba a punto de suceder. Los escuché bajar las escaleras hablando en susurros. Sus voces sonaban tensas, como si estuvieran discutiendo sobre qué decirme, cómo manejar la situación. Me pregunté si habían hecho esto antes en otras casas, con otras esposas,
si tenían un protocolo para cuando los descubrían. La idea no me dolió como esperaba, solo me dio una perspectiva más clara de quiénes eran realmente las personas que creía conocer. Me senté en mi lugar habitual de la mesa, con las manos alrededor de mi taza caliente, esperando que entraran. Aparecieron en la cocina como dos adolescentes que habían roto algo valioso y esperaban el castigo. Mi marido se había peinado y Marta se había arreglado el maquillaje, pero ambos tenían esa expresión culpable que no podían disimular. Se sentaron en las sillas que yo había dispuesto, pero ninguno tocó su café. El silencio se extendió entre nosotros como una sábana pesada, cargada de todo lo que no sabíamos cómo decir. Yo bebí mi café lentamente, saboreando cada sorbo como si fuera el último de mi vida anterior. Rosa, comenzó mi marido, pero levanté una mano para detenerlo. Primero quiero decirles algo, dije, con la misma calma que me había acompañado desde el dormitorio. No estoy enojada. Los dos me miraron con sorpresa, como si hubiera dicho algo en otro idioma. Estoy cansada, continué. Cansada de fingir que no veía las señales, cansada de hacer como si todo estuviera bien cuando claramente no lo estaba, cansada de ser la última en enterarme de lo que pasaba en mi propia vida. Mi voz seguía serena, pero cada palabra llevaba el peso de años de intuiciones ignoradas. Marta intentó interrumpirme, pero continué hablando como si no la hubiera escuchado. Durante meses he sentido que algo había cambiado en esta casa. No solo contigo, le dije a mi marido, sino con todo. Las cenas en silencio, las conversaciones que se cortaban cuando yo entraba, la forma en que me mirabas como si fuera una extraña. Hice una pausa para beber más café. Pensé que era cosa mía, que estaba imaginando cosas. Incluso consideré ir al psicólogo porque creía que me estaba volviendo paranoica. La ironía de la situación me hizo sonreír ligeramente, una sonrisa sin humor que los inquietó aún más. ¿Y tú, Marta?, dije volteando hacia mi supuesta mejor amiga. Todas esas veces que viniste a llorarme los problemas con tu esposo, todas esas tardes en que me pedías consejos sobre cómo salvar tu matrimonio. Mientras tanto estabas aquí, en mi casa, con mi marido. No había acusación en mi voz, solo la constatación de hechos que finalmente podía ver con claridad. Me pregunto si cuando me abrazabas para consolarme, ya olías a él. Si cuando me decías que era afortunada de tener un matrimonio tan sólido, ya sabías que no era cierto. Marta se cubrió el rostro con las manos, pero yo necesitaba decir estas palabras, más para mí que para ella. Mi marido finalmente encontró su voz. Rosa, esto no significa que no te ame, no significa que nuestro matrimonio no haya sido real. Sus palabras sonaron desesperadas, como si tratara de convencerse a sí mismo tanto como a mí. Pero significó algo cuando decidiste hacerlo, respondí sin alterarme. Significó que en algún momento durante estos 6 meses tuviste que elegir entre respetar nuestro matrimonio o satisfacer tu deseo. Y elegiste el deseo. La simplicidad de esa verdad llenó la cocina como el aroma del café que se enfriaba en nuestras tazas. No fue planeado, murmuró Marta desde detrás de sus manos. Estas cosas simplemente pasan. Su defensa me pareció tan infantil que casi me dio lástima. No, Marta, dije con paciencia, como si le estuviera explicando algo obvio a una niña. Estas cosas no simplemente pasan, se eligen. Cada vez que viniste a esta casa sabiendo lo que ibas a hacer, elegiste. Cada vez que miraste las fotos de nuestra familia en la sala antes de subir a mi dormitorio, elegiste. Cada vez que me mentiste sobre dónde habías estado, elegiste. Mi claridad me asustaba, pero también me liberaba de la necesidad de encontrar excusas para ellos. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era incómodo, sino necesario. Los tres necesitábamos procesar lo que acababa de suceder. No había sido la escena dramática que probablemente habían temido, ni la confrontación violenta que tal vez habían esperado. Había sido algo mucho más perturbador para ellos, una conversación racional con una mujer que se negaba a ser víctima de su propia vida. Me levanté de la mesa
y comencé a lavar las tazas, no porque fuera necesario, sino porque necesitaba hacer algo con mis manos mientras pensaba en los próximos pasos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó mi marido con una voz pequeña que no le había escuchado en años. Me sequé las manos lentamente antes de responder. Voy a hacer lo que debería haber hecho hace meses, dije, dándome la vuelta para mirarlo. Voy a parar de fingir que todo está bien cuando no lo está. Voy a parar de ser cómplice de mi propia invisibilidad. Las palabras salían de un lugar profundo que no sabía que existía en mí, un lugar donde había estado guardando toda la dignidad que había ido perdiendo poco a poco durante años. Rosa, podemos ir a terapia de pareja, sugirió mi marido con una desesperación que me partió el corazón de una manera inesperada. Podemos trabajar en esto, podemos solucionarlo. Marta asintió desde su silla, como si ella también formara parte de la ecuación que había que resolver. Los miré a ambos con una ternura extraña, la misma que se siente hacia niños que no entienden por qué no pueden quedarse despiertos hasta tarde. No hay nada que solucionar, dije suavemente. Esto no es un problema que se arregla con terapia. Esto es una revelación. Me acerqué a la ventana de la cocina, la misma desde la que había visto crecer a mis hijos, desde la que había observado las estaciones cambiar año tras año. Durante 30 años he sido la esposa perfecta, dije sin voltearme. He cocinado, limpiado, criado a nuestros hijos, apoyado tu carrera, mantenido esta casa funcionando como un reloj. He sido paciente cuando llegabas tarde, comprensiva cuando estabas estresado, cariñosa cuando te sentías solo. Mi voz se mantuvo serena, pero cada palabra llevaba el peso de décadas de entrega silenciosa. Y tú, Marta, continué volteando hacia ella. Has sido mi confidente durante 20 años. Has estado en todos los momentos importantes de mi vida. El nacimiento de mis hijos, la muerte de mis padres, mis cumpleaños, mis crisis. Has comido en esta mesa miles de veces. Has llorado en este sofá. Has sido prácticamente de la familia. Hice una pausa, observando cómo evitaba mi mirada. Lo que me duele no es que se hayan enamorado. Lo que me duele es que hayan decidido que yo no merecía la verdad, que hayan elegido hacerme cómplice involuntaria de mi propia humillación. Marta finalmente levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. Nunca quisimos hacerte daño, susurró. Su sinceridad era evidente, pero también irrelevante. Lo sé, respondí, y era cierto. Pero el daño no se mide por las intenciones, sino por las consecuencias. Y la consecuencia es que ahora sé que las dos personas en las que más confiaba en el mundo fueron capaces de traicionarme durante 6 meses mientras yo seguía cuidándolos, cocinándoles, preocupándome por ustedes. La ironía de haber preparado cenas románticas para un hombre que venía de estar con mi mejor amiga no se me escapaba. ¿Qué necesitas de nosotros?, preguntó mi marido con una humildad que no había mostrado en años. Era una pregunta honesta, tal vez la primera que me hacía en mucho tiempo. Necesito que se vayan, dije sin dudar. Los dos. Necesito estar sola en mi casa para decidir qué quiero hacer con el resto de mi vida. No era una petición, era una declaración. Marta, obviamente nuestra amistad terminó en el momento en que decidiste subir a mi dormitorio. No hay rencor, simplemente ya no hay nada más que decir entre nosotras. Mi marido se levantó de la silla como si fuera a protestar, pero algo en mi expresión lo detuvo. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó. No lo sé, respondí honestamente. Tal vez para siempre, tal vez solo hasta que pueda mirarte sin recordar lo que vi hoy. Tal vez hasta que pueda confiar en que cuando me digas que me amas, realmente signifique algo. Su rostro se descompuso, pero yo ya no sentía la necesidad de consolarlo. Era su dolor causado por sus decisiones y tenía que cargarlo él solo. Marta se levantó sin decir palabra y se dirigió hacia la puerta. En el umbral se detuvo y se volvió hacia mí. Rosa, espero que algún día puedas perdonarme. Su voz era apenas un susurro. Marta,
dije llamando su atención. No necesito perdonarte. Solo necesito que esto no haya pasado nunca. Y como eso es imposible, necesito que no existas más en mi vida. No había crueldad en mis palabras, solo una claridad final que nos sorprendió a ambas. Se fue sin decir nada más, y cuando escuché la puerta cerrarse, supe que nunca volvería a verla. Mi marido tardó más en irse. Paseaba por la cocina como un animal enjaulado, buscando las palabras correctas que no existían. Rosa, esto no tiene que ser el final, dijo finalmente. Podemos superarlo, podemos ser más fuertes después de esto. Lo miré con una mezcla de asombro y compasión. Después de 30 años de matrimonio, todavía no me conocía lo suficiente para entender que no era el tipo de mujer que negocia su dignidad. Para ti tal vez no sea el final, dije. Para mí es un comienzo. Cuando finalmente se fue, me quedé sola en la cocina que había sido el corazón de mi hogar durante décadas. Era el mismo espacio, pero se sentía completamente diferente, como si hubiera mudado de casa sin moverme del lugar. Lavé las tazas que habían quedado en la mesa, guardé el azúcar, limpié las superficies. Cada gesto era un ritual de purificación, una forma de reclamar mi espacio. Cuando terminé, me serví otra taza de café y me senté en mi silla, pero esta vez no era la silla de la esposa traicionada, sino la silla de una mujer libre. Esa noche dormí sola por primera vez en 30 años, y no me sentí abandonada sino liberada. No lloré. No llamé a nadie para contarle lo que había pasado. No busqué consuelo en el alcohol o en la comida. Simplemente existí en el silencio de mi casa, escuchando los sonidos que siempre habían estado ahí, pero que el ruido de mi matrimonio había ocultado. El refrigerador zumbando, el reloj de la sala marcando las horas, el viento moviendo las cortinas. Era como si hubiera recuperado la capacidad de escuchar mi propia vida. A la mañana siguiente me desperté temprano, no porque tuviera que prepararle el desayuno a nadie, sino porque mi cuerpo había despertado naturalmente. Preparé café solo para mí, tostadas solo para mí. Me senté a la mesa que ahora era completamente mía. Por la ventana vi el jardín que había estado descuidando durante meses, concentrada en mantener un matrimonio que ya estaba muerto. Era hora de ocuparme de las cosas que realmente importaban, empezando por mí misma. Era hora de recordar quién había sido antes de convertirme en la sombra de otros. 3 meses después, cuando la gente me pregunta cómo pude mantenerme tan calmada ese día, les digo que no fue calma lo que sintió, fue claridad. La claridad de finalmente ver la verdad después de años de vivir en una ilusión. No odio a mi exmarido ni a mi ex mejor amiga. Simplemente los dejé atrás, como se deja atrás la ropa que ya no nos queda. A los 62 años, aprendí que la traición puede ser un regalo disfrazado. Te libera de la obligación de seguir fingiendo que eres feliz cuando no lo eres. A veces, cuando alguien te quita todo, te está devolviendo la oportunidad de empezar de nuevo. Y empezar de nuevo, a cualquier edad, es el acto de amor propio más valiente que existe. Si te apasionan las historias que tocan el alma y te hacen reflexionar, este es tu lugar. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Cada video es una nueva mirada, una nueva emoción, una nueva forma de ver la vida. Aquí tienes 2 videos más en pantalla. Elige el que más te llame y sigue descubriendo historias increíbles de mujeres que inspiran, transforman y resisten. Cada una tiene algo que decirte. Nos vemos en el próximo capítulo.